Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en otro día de lluvia, con fútbol por delante y demás, lo cual tiene cierto mérito. Bienvenidos a esta nueva mesa redonda. Sabéis que es un formato nuevo que hemos desarrollado en la Universidad Popular. La idea es que ciertos temas merece la pena que haya un debate y un contraste de opiniones. Hoy tenemos la suerte de tener un plantel de personas. Además, inauguramos un nuevo formato que es la participación virtual de una amiga desde Barcelona. Hoy tenemos aquí a tres ponentes para hablar sobre inteligencia artificial y educación. Un tema que ha interesado a la Universidad Popular, que hemos debatido y discutido en algún momento anterior y que nos ofrece una nueva perspectiva. Contamos con tres ponentes. La primera es Sofía Otero. Sofía es técnica en evidencia científica de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Suena como a película de misterio, la Oficina C, que es la oficina que se encarga de preparar toda la evidencia científica sobre ciertos temas para todos los diputados del Congreso de la Nación. Pensamos que es la información que se le está dando para tomar ciertas decisiones, con lo cual es un papel fundamental. Entonces, ella realmente es bióloga molecular, está doctorada por la Universidad Autónoma, hizo su tesis en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ha sido profesora en Cambridge e investigadora en la Universidad también de Cambridge y directora de estudios en el Newham College. Se ha aplicado a la biología molecular para estudiar el desarrollo vegetal, lo cual a priori no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero parece que en el fondo sí. Han desarrollado 4 informes de evidencia científica para el Congreso de Diputados, el máximo órgano de una democracia representativa. Uno sobre los avances en el tratamiento del cáncer, otro sobre envejecimiento y bienestar. Le hemos dicho que a la Universidad Popular nos vendría muy bien eso de envejecimiento y bienestar. Avances en las enfermedades neurodegenerativas e inteligencia artificial y educación. El segundo ponente es Jorge Calvo. Jorge Calvo es ingeniero informático con mención en criptografía y seguridad en la información. Tiene especialización en la inteligencia artificial, digamos, aplicada a la educación. Es máster en formación del profesorado para secundaria, bachillerato y formación profesional. Pertenece al programa de doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha e investiga en técnicas de procesamiento del lenguaje natural avanzadas aplicadas a la computación afectiva y sistemas de recomendación. Si alguno se acuerda de esto, luego le damos un marco. Es director de Innovación y Analítica de Datos en el Colegio Europeo de Madrid, profesor universitario en el grado de Ingeniería Matemática y de Inteligencia Artificial en la Universidad Alfonso X el Sabio. Y por último, tenemos como innovación también la participación de la profesora... Perdonad. Bueno, Núria Vallès Peris es científica titular del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, experta en estudio de las controversias éticas y efectos sociales de la inteligencia artificial y la robótica, especialmente en el ámbito de la salud, los cuidados y la educación. Licenciada en Sociología, máster en Historia de la Ciencia y doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja en el ámbito de conocimiento de lo que se conoce como estudios de la ciencia y tecnología. Muchas gracias, Núria, y buena tarde. A vosotros, gracias. Bueno, el tema, si me permitís, hoy no lo hablamos, lo leemos porque yo creo que merece la pena. Inteligencia artificial y educación, retos y oportunidades. El uso ético y responsable de la inteligencia artificial en educación abarca retos muy diferentes como la privacidad del alumnado, el efecto en sus habilidades cognitivas, el tratamiento de los datos, el riesgo de desconexión social o el costo medioambiental de estas tecnologías. Las herramientas de la inteligencia artificial generativa urgen replantearse la evaluación de capacidades y la necesaria alfabetización en inteligencia artificial, tanto del alumnado como del personal educativo. También validar el papel del conocimiento, la creatividad, el ingenio y no solo la obtención de datos, sino va acompañada del propio entendimiento y el pensamiento crítico. Entender los fundamentos de la inteligencia artificial no solo es preciso para un uso eficaz de la tecnología actual, también se necesita para su uso como para alcanzar una interfaz en la relación humanos y máquina más adecuada. Valorar riesgos y beneficios, ejercer un pensamiento crítico e innovador y ser responsable en sus desarrollos y aplicaciones resulta así fundamental. La Oficina C del Congreso de los Diputados, cuya tarea es presentar y debatir con los grupos parlamentarios informes vinculados a la ciencia y tecnología con referencias a las políticas públicas,
presentó hace unos meses un informe sobre esta problemática que se debatirá en esta conferencia. Sin más, os dejo con los ponentes. Muchas gracias. Gracias. Frenar, como siempre, los móviles fuera, posición... Ah, bien. Que lo comprobemos, exactamente. Sí. Pero no nos fiamos. Bueno, pues no sé si me puedo situar aquí para que... ¿Sí? Vale. Bueno, yo en primer lugar agradecer que me hayáis dado esta oportunidad de presentaros la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, la Oficina C, porque se va a entender muchísimo mejor porque yo como bióloga molecular estoy presentando este informe sobre inteligencia artificial y educación. Y bueno, y también agradecer muchísimo a Nuria, a Vallés y a Jorge que nos acompañan como expertos que vamos, estamos encantados con ellos y después vamos a debatir el informe. Si me pasas la siguiente. Ya me gustaría. Bueno, si queréis empiezo a contaros que lo que intentamos desde la Oficina de Ciencia y Tecnología es ser un puente entre la ciencia y la política. Sí. Pues, vivimos en un mundo en el que los problemas son cada vez más complejos. Pues hay desafíos tales como el cambio climático, la llegada de la inteligencia artificial o incluso la resistencia antimicrobiana que meritan que realmente la ciencia esté presente y sea accesible para nuestros responsables políticos. Pero el mundo de la ciencia y de la política no siempre están muy cercanos, porque por definición en algunos puntos pues, son diferentes. Por ejemplo, los plazos, mientras que los responsables políticos pues, tienen plazos muy urgentes, viven a un ritmo más acelerado, los científicos normalmente pues, son investigaciones a más largo plazo, priman el rigor respecto a la rapidez. Y por tanto los políticos, como llevan ese ritmo tan rápido que por la mañana se están reuniendo con las autoescuelas, por la tarde con la Asociación de Pacientes de Cáncer, por la mediodía tienen una comisión de educación, entonces bueno, ellos necesitan mensajes más sencillos y claros, mientras que los científicos pues, tienden a subestimar muchas veces la cantidad de detalles que creen que los responsables políticos necesitan. Además, los políticos pues, tienen en ocasiones un tiempo limitado para lograr el impacto, mientras que, por otro lado, los investigadores pues, pueden estar limitados porque tienen muchísimas tareas a las que dedicarse, tanto investigar, dar clase, y no siempre tienen esa disponibilidad para, o a veces no saben cómo hacerlo, cómo acercarse y transmitir sus resultados a los responsables políticos. Por otro lado, también es diferente la relación con la incertidumbre. Mientras que los responsables políticos suelen necesitar respuestas claras, pues la ciencia de por sí, por definición, es incierta y además está en construcción. Entonces, bueno, son mundos que tienen que acercarse, pero no siempre es sencillo. Entonces, la manera en la que un científico puede relacionarse con los responsables políticos pues, puede ser diversa. Y para explicaros de una manera fácil, pues os lo voy a comentar con un ejemplo. Es como si llegara un visitante, un extranjero a la ciudad y necesitara saber dónde cenar. El científico puro lo que haría sería ofrecerle al político pues, una guía sobre las recomendaciones dietéticas saludables. Y ya el político pues, que elija, ¿no? Luego, después de leerse la guía, a ver dónde cena esta noche. El árbitro científico sería algo parecido al conserje al recepcionista de un hotel. El visitante llegaría y preguntaría: hoy me apetece cenar en un tailandés, ¿hay alguno por aquí cerca que esté bien de precio? Pues sí, a 2 calles tenemos un restaurante que está bastante bien, tailandés, bien. Respondería, digamos, si fuera el científico, a respuestas sobre los hechos, claras, y ya está. No le importaría mucho si al final va al tailandés o va a una hamburguesería. Otra forma es el activista científico, que es el que toma una posición muy clara respecto a la información que transmite a los responsables políticos. Y en el caso que nos ocupa, pues sería
alguien que le diría, oye, ni se te ocurre ir a comer una hamburguesa porque es que es malísimo para tu corazón, te va a dar colesterol, además es malísimo para el medio ambiente. Yo creo que debería ser responsable irte a un restaurante vegetariano, comer una ensalada. Y luego hay otra cuarta opción, que sería la del facilitador imparcial del conocimiento. En inglés lo llaman honest broker, porque es un poco el que expande el rango de decisiones del político. Es decir, en este caso, lo que haría el facilitador imparcial del conocimiento sería ofrecer una guía gastronómica de Tres Cantos de Madrid y le diría, bueno, estas son todas las opciones, están clasificados los restaurantes por precio y además por tipo de comida. Tú puedes echarle un vistazo a la guía y luego además tienes las opiniones de unos cuantos usuarios que te van a venir muy bien para elegir dónde quieres cenar esta noche según tus gustos, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es parecernos a este facilitador, a este honest broker, lo que intentamos es expandir este rango de decisiones del político para que escoja según sus valores. Una más. Entonces, por este motivo se creó la Oficina C, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Surgió como una iniciativa popular a partir de Ciencia en el Parlamento, que reclamó en un momento dado por qué en nuestro Congreso no había una oficina como la hay en otros países europeos desde hace décadas. Y se llevó Ciencia en el Parlamento junto con FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y otras asociaciones. Llevaron un simulacro al Congreso en 2018 de lo que sería esta oficina. Y la verdad que fue todo un éxito que derivó en que el convenio se firmó en el 2021 con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es una institución pública, para llevar, digamos, a hacer de puente entre la comunidad científica y la comunidad política. Nosotros los técnicos llegamos en el 2022 y llevamos trabajando 3 años, ya hemos hecho unos cuantos informes y el convenio se ha renovado en 2025 y yo creo que están contentos con nuestro trabajo. Pero bueno, también decir que ha sido un esfuerzo de distintos grupos políticos. Empezó con el PP de Ana Pastor, siguió Meritxell Batet y después Francina Armengol. Entonces ha sido, digamos que, bueno, pues un proyecto de todos que además se aprobó por consenso parlamentario. Y lo que intentamos es pues llevar la ciencia a la tarea parlamentaria. No solamente hablamos de lo que se sabe de la ciencia, sino también de lo que no se sabe, las lagunas, los consensos, los disensos. Intentamos llevar una mirada 360 que refleje una mirada multidisciplinar, no solamente de unas disciplinas, sino también tener en cuenta las ciencias sociales, las ciencias puras, para que esté todo integrado en una visión lo más completa posible. La Oficina C lo que intenta es ser imparcial, ofrecemos información para todos los grupos políticos, tenemos en cuenta la pluralidad parlamentaria y eso está bien porque los grupos grandes tienen muchas formas de asesorarse, quizás los grupos pequeños tienen menos recursos y también pues podemos ser una forma de acercar la ciencia a la tarea parlamentaria. Somos un servicio permanente, profesionalizado, obviamente que los diputados y diputadas tienen muchas formas de asesorarse científicamente, ellos pueden ya coger el teléfono, llamar a quienes consideren, tienen ponencias, invitan a expertos, pero digamos que nosotros lo que intentamos ofrecer es un servicio imparcial, mirada 360, que además esté siempre ahí de manera sistemática con una mirada a medio largo plazo para traer la ciencia y los retos que se nos avecinan. Y bueno, pues se trata de enriquecer esa tarea parlamentaria y de que la ciencia esté presente como una dimensión más, que por supuesto no es la única, pero que creemos que tiene que estar presente. Somos un equipo pequeñito, por ahora somos los que veis en la foto, nuestra coordinadora es Ana Elorza desde FECIT, desde la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, y en el Congreso tenemos a Pedro Peña, que es letrado de las Cortes Generales y es el director de la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones del Congreso. Además tenemos otra letrada de las Cortes, Bárbara Cosculluela, después estamos los 3 técnicos de evidencia, José Luis Roscales, Maite Iriondo y yo, y nuestra compañera Cristina Fernández, que es nuestra técnica de comunicación, que hace un poco de enlace entre la comunidad científica y nosotros, y bueno, la verdad que es una pieza indispensable en nuestro equipo. No estamos solos, además de los que nos apoyan en el Congreso, también tenemos al Consejo Asesor.
que está formado por 12 de las instituciones científicas más importantes de España. Tenemos al CSIC, a la CRUE, la Conferencia de Rectores, tenemos también los parques tecnológicos, SOMA, CIEMAT, el Instituto de España, una serie de instituciones que están en nuestro Consejo Asesor y que es un Consejo Asesor de verdad. Nos reunimos con ellos varias veces al año y aportan pues, tanto sugerencias de temas como expertos y bueno, mañana mismo tenemos reunión con ellos. Nuestra actividad principal son los informes C, que son estos informes de evidencia científica que recogen el conocimiento de una manera, pues intentamos que tenga esa mirada interdisciplinar y que no los elaboramos un poco al azar, sino que seguimos un método, el método C, que es el siguiente. Nosotros identificamos una serie de temas relevantes que nos vienen por dos sitios hasta ahora. Por un lado del Consejo Asesor y por otro lado de una consulta pública que organizamos por primera vez el año pasado para involucrar también a la sociedad en los temas que trabajamos. De todas las propuestas que nos llegaron más de 300 en la consulta pública, pues luego hacemos un filtrado y al final seleccionamos 20 propuestas que presentamos a la mesa del Congreso. La mesa del Congreso elige los temas que vamos a trabajar ese año y este año ha sido muy participativo porque además han implicado a la Junta de Portavoces y nos han dado los temas que más se han votado. Ha sido bastante democrático. Y después nosotros durante meses lo que hacemos es recopilar evidencia científica y entrevistar a los expertos. Nosotros somos generalistas, y yo como os decía soy bióloga molecular, pero realmente he trabajado en temas muy diversos porque al final lo que importa es que tengas las competencias científicas y que luego pues sepas hacer un poco de traductora, ¿no?, entre ese mundo científico y la comunidad del Congreso. Entonces los expertos nos van guiando en las entrevistas, nosotros leemos y al final nosotros escribimos el informe que después ellos revisan, nosotros incorporamos sus comentarios y finalmente los publicamos en nuestra página web. Todos nuestros informes son públicos y también los presentamos en el Congreso. Por ejemplo, Jorge y Nuria me acompañaron en la mesa redonda que organizamos en el Congreso y también pues bueno, intentamos que los informes tengan un lenguaje claro, accesible y que además los acompañamos de una infografía para que sean más visual y más fáciles de interpretar. Hemos publicado ya más de 14 informes con todo tipo de temas, pues como decíamos, envejecimiento y bienestar. Hemos publicado también ciberseguridad, incendios, materiales y materias primas críticas y ahora, bueno, pues eso ha implicado que hemos incluido más de 330 científicos en nuestras colaboraciones, hemos citado más de 3.000 publicaciones y estamos contentos porque, bueno, casi todo el mundo querría volver a colaborar con nosotros. Nada más. Y bueno, los temas de 2025, por si les interesan para el siguiente año, pues estamos con desarrollo territorial, menores y redes sociales y también con sequía. La idea es enviarlo a revisores en julio y después volverlos a presentar en el Congreso en noviembre. Como os decía, pues también organizamos estos encuentros, tanto los presentamos, aquí estamos en la Sala Constitucional, con los expertos de inteligencia artificial y educación, y tuvimos una mesa redonda muy interesante, y luego también organizamos los diálogos C, que son a puerta cerrada, sin cámaras, para que realmente se puedan discutir todas las preguntas que sean necesarias un poco más de cerca y resolver dudas. Y bueno, no es todo lo que hacemos, os he contado la actividad principal que son los informes, pero tenemos también como misión acercar a la comunidad científica al Congreso. Y para ello una de las actividades principales es el programa de emparejamiento. La gente puede aplicar, los científicos, y después nosotros seleccionamos a 10 que emparejamos con un diputado o diputada o incluso con un letrado de las Cortes y al final les seguirán durante 3 días, también les damos un poco de formación en asesoramiento científico. Y bueno, pues suele ser también una experiencia muy diferente para acercar estos dos mundos que a veces parecen tan diferentes, pero que tienen mucho para enriquecerse los unos a los otros. No quería acabar sin comentar esta diapositiva porque es muy importante, como os comentaba, que no somos la única oficina que hace esto. En otros países, pues en Estados Unidos empezaron en los años 70 con una oficina similar.
en Reino Unido en los 80, era una anomalía que España no tuviera una oficina como esta. Y realmente hay una red de oficinas de asesoramiento parlamentario a nivel, pues bueno, se llama europeo, pero realmente hay oficinas de todo el mundo. Y es una red muy enriquecedora para nosotros porque, aunque cada oficina funciona de una manera un poco diferente, al final compartimos buenas prácticas, tenemos problemas parecidos y es un foro muy, muy enriquecedor. Y nada, solo dejaros unas reflexiones finales para terminar, que la ciencia queremos que sea una dimensión más, obviamente no es la única, hay otra dimensión económica, social, pero creemos que la ciencia tiene que estar presente y que además, como la ciencia por definición está siempre en construcción, pues bueno, es bueno que haya un servicio que se dedique a actualizar estos temas y a llevar la ciencia, la última ciencia, a los responsables parlamentarios. También, bueno, pues vincular esta ciencia y la política no se hace solo, requiere una cierta colaboración y nosotros pensamos que es muy importante estar ahí, comunicar estos mensajes científicos con lo que se sabe, con lo que no, la certidumbre y la incertidumbre y también intentar que el mensaje sea claro para que llegue a cualquier persona y que además pues, siempre teniendo un poco en cuenta al destinatario, ¿no? Hay diferentes formas, tenemos distintas actividades, aquí solo he comentado un poco las más importantes. Pero lo que es importante es que nosotros queremos parecernos a esos honest brokers, a esos facilitadores de conocimiento, que estamos profesionalizados, con habilidades específicas y que un poco lo que intentamos pues es expandir ese rango de acción para que después los políticos con ellos puedan decidir según sus valores aquello que les interesa más del conocimiento científico. Y nada, pues os invito a visitar nuestra página web, ahí están todos los informes. Y cualquier cosa, pues en este email también os podéis encontrar. Y nada, yo si queréis pasamos directamente al diálogo sobre inteligencia artificial y luego las preguntas las podemos hablar al final de la jornada. Bueno, pues yo lo primero que quería es que, aunque ya les ha presentado Alejandro, pues quería que se presentaran un poco con ellos lo que quisieran comentar de su currículum más específico, tanto Jorge como Nuria. Sí, pues Nuria, adelante, por favor. Bueno, venga, pues. Bueno, encantada de estar aquí con todos vosotros. Es un poco extraño esta presencia rara de las redes sociales y no veros en directo, que me habría encantado. En cualquier caso, Sofía, Jorge, un poco para agilizar. Yo no voy a hacer intervenciones mientras estéis hablando y me cortáis cuando creáis que es demasiado, porque no voy a veros las caras ni nada. A lo mejor, en lugar de verme a mí misma en la pantalla, si os veo a vosotros, porque ahora me estoy viendo a mí y es como raro. Así veo si Sofía o Jorge me hacen señales. Vamos ¿No? así el Bueno. corte. Venga, vamos pues. Bueno, pues como me han presentado, yo trabajo en el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial del CSIC, pero de formación soy socióloga y me dedico a una disciplina o una perspectiva teórica que se llaman los estudios de la ciencia y la tecnología, que básicamente lo que proponen es el estudio de lo tecnológico y lo científico desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades. Y hay dos ideas clave que guían esta perspectiva y las explico un poco porque van a permitir contextualizar también mi aportación y mi perspectiva. Una es la idea de que las tecnologías no son buenas ni malas, pero, y ese pero es muy importante, tampoco son neutras. Y en ese no ser neutras, lo que hacemos es desarrollar formas de comprensión, análisis, etcétera, para ver cuáles son sus efectos. No son neutras porque tienen efectos a diferentes niveles. Y para poder dirimir o acercarnos a esos efectos, en lugar de basarnos en la pregunta de qué es la tecnología, en este caso, qué es la inteligencia artificial o cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación, la pregunta que guía nuestra investigación es cómo se hace la inteligencia artificial y qué pasa cuando eso interacciona o se relaciona con el ámbito educativo. Y aquí viene otra idea que va a ir apareciendo también en mi diálogo con Jorge, que es que
cuando analizamos esos efectos del cómo se hace, es muy difícil establecer líneas divisorias claras entre lo que es tecnológico, lo que es político, lo que es educativo, lo que es cultural. Y lo que vemos en el mundo social es que estos diferentes elementos se encuentran entrelazados, ¿no? Nosotros le llamamos en un tejido sin costuras. Y un poco esa es la perspectiva también que voy a utilizar en el diálogo. Aviso como de antemano. Yo me dedico al estudio de las controversias y de las problemáticas de la inteligencia artificial y de la robótica, con lo cual siempre emerge con más fuerza toda la perspectiva crítica. Y a lo mejor con Jorge va a parecer que soy yo antitecnológica en ningún caso, ¿no? Y quiero remarcar que esto es así, pero por mi propia disciplina, por mi propio ámbito de estudio, tiendo a fijarme en esa parte. Pero bueno, ya sabemos con Jorge que a pesar de que ahora aquí vamos a performar a lo mejor divergencia en las opiniones, en lo esencial de la inteligencia artificial en la educación creo que estamos bastante de acuerdo o tenemos posicionamientos bastante compartidos. Pues fenomenal, pues Jorge, si quieres Sí, presentarte. Bueno, todo el mundo sabe que nos complementamos muy bien, Nuria, no hay problema para eso. Bueno, yo, como bien me han presentado, al final soy profe, o sea, me encanta decir que soy profe de matemáticas, soy profe de la universidad y me dedico a la investigación. Uno de mis campos, aunque parecía como muy largo, yo me dedico sobre todo al estudio del lenguaje natural, es decir, lo que son los modelos del lenguaje que conocéis hoy en día, ¿no? ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Ah, bien? Vale. Los modelos del lenguaje que conocemos hoy en día, ¿no? Como ChatGPT y todos estos modelos comerciales, ¿no? Bueno, pues mi estudio va un poco sobre eso y el cómo afecta estos modelos del lenguaje pues, al comportamiento humano, ¿no? Y realmente el impacto que tiene. Y más concretamente en educación, ¿no? Es realmente cómo en educación estos modelos pues, impactan y lo que implica, que hablaremos ahora y que entraremos yo creo que en un debate muy interesante, en lo que implica en el alumnado, ¿no? En personas que todavía no tienen un desarrollo madurativo importante para poder desarrollar ciertas habilidades y ciertas competencias con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que es un debate en el que es muy interesante entrar, es una incertidumbre creo que se abarca, que se habla en el informe y creo que es algo en lo que, bueno, que creo que podemos aportar valor hoy en esta mesa. Y un poco más, al final me encanta ver, tengo un perfil un poco más técnico, yo soy ingeniero de profesión, entonces, bueno, me permite balancear un poco entre esa vista de un poco esa parte más técnica de inteligencia artificial, pero también traerla desde un punto de vista más pedagógico y también un punto de vista, pues como decía Nuria, también muy filosófico y muy reflexivo a la orden de toda, porque como decía antes con un compañero que estaba aquí, la inteligencia artificial es como otras tecnologías, no, o sea, tiene unas partes cognitivas que afectan también a la parte humana que no tienen otro tipo de tecnologías y por eso tenemos que darle un poquito más de importancia o relevancia, ¿no? Sí, y bueno, yo solamente deciros que en el informe hemos hablado tanto de las oportunidades como de los riesgos. Intentamos que queden reflejadas las dos visiones y también cómo establecer una relación más responsable con estas tecnologías. Entonces, bueno, para el informe también nos colaboramos con 19 expertos, aquí tenemos a 2 y a mí me encanta que haya debate, también están muy escogidos también porque bueno, lo bueno es presentar un poco las dos caras y aunque sean complementarias, pero ver las dos visiones, ¿no? Y bueno, pues sin más empezamos porque Jorge, yo te quería preguntar porque las herramientas más destacadas de inteligencia artificial al final se basan en el aprendizaje automático y casi todas en el aprendizaje profundo. Entonces me gustaría que explicaras brevemente en qué consiste el aprendizaje profundo y por qué ha supuesto al final un avance tan significativo. Bueno, claro, cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos que es de ahora, ¿no? Y realmente la inteligencia artificial es de los años 50, es decir, ya había pequeños modelos predictores que predecían cosas con aquellas tarjetas perforadas de aquellos ordenadores, ¿no? Sin ir más lejos, Alan Turing fue uno de los primeros pioneros pues se considera el padre de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, casi que nos tenemos que ir un poco hacia atrás.
Y luego es verdad que hubo como vamos a decir, un invierno, ¿no?, de la inteligencia artificial donde no se desarrolló nada, ¿no? Y no era por la capacidad humana, es decir, creo que teníamos grandes mentes en aquella época, pero lo que nos faltaba era la computación, es decir, nos faltaban grandes ordenadores para poder desarrollar lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y llegó el momento ese, a partir de los años 2000, cuando ya teníamos grandes ordenadores y podíamos desarrollar todo eso, ¿no? Eso permitió que todas esas investigaciones, todas esas técnicas matemáticas, ¿no?, de hacer predicciones, de ese aprendizaje automático que decía antes Sofía, empezaron a desarrollarse, ¿no? Y eso, sumado a la gran ingesta de datos, ¿no?, que estamos desarrollando hoy en día, estamos generando más datos prácticamente en un año que los últimos 50 digitales, y eso implica que todas esas técnicas han ido progresando, ¿no?, y han ido desarrollándose. Y eso ha permitido que hayan nacido técnicas del estudio, o vamos a intentar buscar razonamientos similares a como lo hace una neurona humana, ¿no? Es decir, a eso se le conoce como el aprendizaje profundo, es decir, imitamos, por medio del razonamiento matemático y por medio del razonamiento computacional, imitar cómo funcionaría una neurona humana, ¿no?, que es algo que se conoce como neuronas artificiales, ¿no? ¿Y eso qué nos ha permitido? Bueno, pues nos ha permitido abordar problemas mucho más complejos, ¿no? Problemas con gran cantidad de información y generar, pues, lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Esos modelos prácticamente conversacionales que podemos tener una conversación con ellos y prácticamente pensar que estamos con una persona, ¿no? O generar las imágenes que vemos, o los audios, o los vídeos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos llegado, gracias una parte a todo el trabajo científico que se hizo antes y realmente ahora a todo ese desarrollo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje profundo podríamos decir que es un poco la semilla de lo que conocemos hoy en día como una inteligencia artificial generativa, ¿no? Y bueno, en el informe dejamos bastante claro que todavía no hay suficiente evidencia sólida e independiente sobre los efectos de introducir la inteligencia artificial en la educación y sobre su eficacia para mejorar el aprendizaje. Hay evidencia, pero todavía es, bueno, parcial o incompleta. Entonces os quería preguntar a los dos, si quieres empezar tú, Nuria, que un poquito de spoiler nos has hecho antes, ¿cómo os situáis en este debate sobre las oportunidades y los riesgos que puede suponer la inteligencia artificial en la educación? Cuando hablamos de oportunidades y riesgos en educación, a mí me gustaría un poco, por eso explicaba antes esa como perspectiva de los estudios de la ciencia y la tecnología. Creo que es importante huir solamente de fijarnos en aplicaciones específicas para usos concretos, porque la educación son muchas cosas y podemos valorar cuáles son las oportunidades o los efectos en función de cómo entendamos el proceso de la educación. Y me gusta citar a un filósofo de la pedagogía, que es Philippe Millon, que habla de la escuela como un espacio de futuro. ¿No? La escuela además es entendida no solamente como el centro de atención primaria, sino la escuela como la educación a lo largo de la vida, ¿no? Y aquí me refiero tanto, pues, a los institutos, a los centros de formación profesional, a las universidades y también a cualquier centro de conocimiento a lo largo de la vida. Y esas escuelas son centros de futuro, son espacios donde se hace futuro tanto a nivel individual, nuestros estudiantes aprenden conocimientos, valores para integrarse en la sociedad y para compartir esas formas de vida y para proyectarse en esa sociedad, pero también a nivel colectivo. La escuela es el espacio donde decidimos a nivel social cuáles son los conocimientos, las destrezas, las habilidades que vamos a necesitar en nuestro mundo del futuro y además cómo vamos a construir ese mundo del futuro, ¿no? ¿Cuál es el orden social y político que estamos deseando? Y desde esta lógica me gusta entender lo de las oportunidades y los riesgos, porque aquí tenemos, y como decía muy bien Sofía, tenemos pocas evidencias de cuál es el impacto, los efectos de las diferentes herramientas de la inteligencia artificial en esa larga trayectoria. Y me parece importante, aquí sí, ampliar mucho el ámbito de visión y fijarnos en ese cómo se hace la inteligencia artificial y poner encima de la mesa tres cuestiones relevantes que afectan a ese futuro de nuestras nuevas generaciones y a nuestro orden social. Por un lado,
todo lo que tiene que ver con quién hace la inteligencia artificial generativa hoy, actualmente. Y aquí sí que, de hecho Jorge lo vas a explicar tú mejor, pero sí que es importante distinguir entre inteligencia artificial generativa y otras formas de inteligencia artificial, porque los efectos, los impactos son muy diferentes y tienen caminos muy distintos. ¿Quién hace esa inteligencia artificial generativa? Pues son las grandes empresas tecnológicas que tienen, como es obvio, intereses económicos y poco voluntad de bienestar social, equidad, justicia, que son valores esenciales para la educación. Esto lo hemos visto ahora recientemente, ¿no? La última semana con esa alianza de Estados Unidos Trump más, en que han eliminado el Departamento de Educación justamente. La otra cuestión que me parece que es importante tener en cuenta es el impacto ambiental. Sabemos que, ya lo aquí sobre todo de inteligencia artificial generativa, para hacer inteligencia artificial generativa necesitamos grandes volúmenes de datos, mucha capacidad de computación, y eso necesita de mucha energía y necesita de mucha agua para poder refrigerar esos servidores. Y eso sabemos que tiene, no quiero entrar en datos, luego si queréis lo discutimos en la conversación, pero sabemos que el impacto ambiental de la inteligencia artificial generativa, si se cumplen las predicciones que hacen estas grandes tecnológicas, no son sostenibles. Y eso es muy relevante para hablar de las oportunidades y los riesgos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Y luego, sobre aplicaciones específicas y sus efectos en el conocimiento, pero no solamente en el conocimiento y en el aprendizaje, sino también en el rol que tiene la educación o en las habilidades del profesorado. Aquí tenemos, yo diría que pocas evidencias concluyentes, básicamente porque la inteligencia artificial generativa es demasiado reciente, ¿no? Se puso en el mercado a finales del 2022 y cualquier efecto en el ámbito educativo necesita de un tiempo de valoración mucho más largo. Pero sí que es verdad que tenemos algunas alertas sobre los riesgos de esa inteligencia artificial generativa, sobre el posible impacto sobre el desarrollo cognitivo y el posible impacto sobre la falta de desarrollo de otro tipo de habilidades. A pesar de que aquí voy a hacer otro matiz. Todo el rato, cuando Sofía has dicho que los científicos dábamos demasiados detalles y matices, he pensado, esa soy yo. Igual que no tenemos evidencias concluyentes sobre los beneficios, es verdad que es muy difícil hacer evidencias concluyentes sobre los riesgos, porque nunca podemos aislar el efecto de la inteligencia artificial generativa de otros efectos que tienen que ver con el propio sistema educativo, con el modelo político, con la tasa de financiación, etcétera. Con lo cual, también esos riesgos, es muy difícil separar esto que tiene que ver directamente con la inteligencia artificial o con esa relación de la inteligencia artificial, de la tecnología, con el resto de ámbitos de nuestra vida. Perfecto. Sí, muy bien, Nuria. Pues si quieres, Jorge, situarte tú también en este debate. Sí, mira, yo voy a coger un poco el hilo de Nuria, ¿no? Que de verdad que ha hablado de temas súper interesantes y además ha mencionado los pilares fundamentales. Voy a quedarme con el de educación, ¿vale? Así damos un poco más esa parte. Los riesgos y ventajas que hay en educación. Bueno, yo creo que efectivamente, y suscribo lo que han dicho mis compañeras, hay poca evidencias, es decir, al final de la inteligencia artificial sí tenemos mucha evidencia, lo que no tenemos tanta evidencia es del impacto o la unión de la inteligencia artificial en educación, eso es lo que realmente no sabemos lo que está pasando, y sobre todo la IA generativa. Ha mencionado algo, Nuria, que me parece muy interesante, es decir, tenemos que saber muy bien distinguir entre lo que es IA generativa y también de lo que es IA, es decir, creo que una competencia importante es saber dónde hay inteligencia artificial, y inteligencia artificial llevamos muchos años teniéndola desde cuando ponemos una plataforma como Netflix, ¿no? y nos piden a recomendar las películas que queremos ver y nos hacemos la pregunta, ¿yo estoy viendo lo que yo quiero ver o estoy viendo lo que realmente ellos quieren que yo vea? ¿No? Son situaciones diferentes y que nos hacen reflexionar, ¿no? O cuando esos famosos sistemas de recomendación, ¿no? Que vas a entrar
a comprarte unas gafas y acabas ya con el tubo, con las aletas y con el apartamento reservado en Fujirola para ir a bucear, porque prácticamente una cosa con la otra saben perfectamente lo que el perfil del usuario necesita, ¿no? Y eso es inteligencia artificial, y esos son modelos matemáticos que realmente funcionan. ¿Qué pasa? Que la IA generativa ha entrado de una manera como un elefante en una cacharrería, ¿no? Ha entrado, que ha cambiado la manera en la que nos comunicamos con la tecnología, ¿no? Es decir, la ha descendido de tal manera que cualquiera hoy en día puede usar cualquier plataforma de inteligencia artificial. Es tan sumamente sencillo que tardamos entre menos de 10 minutos en dominarla, ¿no? Porque mucho de su uso es a través del lenguaje natural, es decir, yo me comunico como si me comunicara con vosotros, ¿no? Es decir, escribiendo, ¿no? Y tengo lo que estoy buscando. Entonces, eso realmente ha traído un impacto importante porque eso también le pasa al alumno, ¿no? Y eso realmente es lo que está pasando. Claro, ¿qué pasa en educación? Pues que trabajamos con menores y trabajamos con personas, como he dicho antes, con un desarrollo todavía cultural y madurativo pues que no está siendo en su plenitud. Y eso puede afectar en ciertas competencias y habilidades que hay que trabajar en ciertas edades, porque hay ciertas competencias y ciertas habilidades que se trabajan en edades concretas. Si no, luego es muy difícil trabajarlas. Entonces, realmente eso es bastante importante porque a veces hay un aspecto realmente a destacar, que es cuando nosotros delegamos demasiadas cosas a la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, cuando muchas tareas decimos, bueno, pues que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Las herramientas de una presentación, la inteligencia artificial que lo hace muy rápido y lo hace muy bien. No es que voy a generar una imagen, ¿para qué no, que la haga la inteligencia artificial que también lo hace muy bien. Y no nos damos cuenta que perdemos ciertas habilidades y ciertas competencias, ¿no? Y perdemos capacidad de análisis y perdemos capacidad también de inferir. Inferir es la capacidad que tenemos nosotros de poder llegar a conclusiones a través de evidencias. Si eso nosotros solo lo obtenemos de un output, de una salida que nos da un modelo de inteligencia artificial, pues estamos perdiendo esa capacidad, ¿no? Y perdemos capacidad de reflexión y crítica. Entonces, eso es muy importante. Y creo que realmente una de las grandes vamos a decir desventajas o retos, voy a utilizar la palabra retos mejor que desventajas, que nos enfrentamos los docentes, es en saber balancear eso. Es decir, sabemos que tenemos que enseñar inteligencia artificial, sabemos que es una competencia que nuestros hijos, que nuestros alumnos van a tener que usar, pero hasta qué punto tenemos que trabajar esas competencias, habilidades, ¿vale? Que tenemos que desarrollar en ellos, ¿no? Entonces, ese es creo que el gran reto al que nos enfrentamos en educación hoy en día, desde las aulas, y es el gran objetivo, ¿no? Que tenemos, más allá del uso, de cuándo la pongo y de qué tipo de herramientas tenemos que hacer, que aquí pues entraremos en un debate también muy interesante, como decía Nuria, de al final la inteligencia artificial, esa parte reflexiva que tenemos que hacer es que hay mucha inteligencia artificial, pero realmente hay muchos envoltorios. Lo que funciona realmente dentro son 4 o 5 empresas en el mundo las que gestionan estos grandes modelos, ¿no? Y las que realmente nos dan los outputs y las salidas de las contestaciones que nosotros, de las preguntas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces creo que es una de los grandes retos. Como ventajas, bueno, yo creo que nos encontramos en una gran oportunidad, ¿vale? Y quiero dejar también esto claro, creo que a mí creo que es un escenario con una gran oportunidad, una gran visión. Y sabemos todos que somos más productivos con inteligencia artificial, es decir, realmente somos capaces de hacer muchas más cosas que hacíamos antes, ¿vale? De una manera mucho más rápida, es decir, hoy en día podemos pues escribir, poder dibujar, poder crear cosas mucho más rápidas con estas herramientas, pero creo que tenemos que pasar de ser productivos a ser eficientes. Es decir, realmente ese es el paso importante. Ya sabemos que somos productivos, ahora seamos eficaces y eficientes con lo que hacemos, ¿no? Y eso creo que también es otra de las grandes virtudes que tenemos que desarrollar. Muy bien, pues una vez situados los dos ponentes en este debate que levanta muchas pasiones a veces, pues vamos a ir un poco a lo básico, a lo que más nos suena a todos, que es la llegada de la inteligencia artificial generativa, el ChatGPT que mencionábamos y que realmente, como decían Nuria y Jorge, es muy diferente a otros tipos de aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Entienden realmente el lenguaje, Jorge, estas aplicaciones? Bueno, gran pregunta, ¿no? ¿Entienden el lenguaje? Bueno, yo creo que ellos, si hablamos de la palabra entender, ellos realmente sí entienden, ¿no? Es decir, entienden la gramática, entienden la semántica del lenguaje, porque lo que trabajan son con grandes, vamos a llamar, bloques atencionales, ¿no? Es decir, ellos cogen todo el corpus del mensaje y a través de una relación matemática, porque no dejan de ser modelos matemáticos probabilísticos, empiezan a buscar cuál sería la próxima palabra que te van a dar,
¿vale? O sea, ese realmente es el funcionamiento. O sea, hay mucho más complejo, pero quiero presentarlo de manera básica para que podamos entenderlo bien, que realmente al final es una palabra para decir después de la otra, ¿no? ¿Pero realmente tienen comprensión? No. O sea, ellos no comprenden realmente nuestro lenguaje como lo comprendemos los humanos, es decir, el sarcasmo, la doble intención, ¿vale? Eso no saben los modelos realmente lo que es, ¿no? Y no sabrían identificar si yo estoy utilizando una doble intención con un comentario que hago o utilizo el sarcasmo para dirigirme a ti, ¿no? Entonces, tenemos que saber muy bien dónde está ese entendimiento y dónde está esa comprensión del lenguaje, ¿vale? A la hora que lo entendemos. Entonces, bueno, trabajan en grandes bloques de contexto, entonces contra más datos tengan, ¿vale? Contra más visión tengan, pues realmente pueden entender mucho más de lo que están hablando, ¿no? No es lo mismo que yo te diga estoy sentado en este banco de aquel pueblo bonito que yo estuve hace 2 semanas, entonces ya sabemos todo el mundo más o menos cuál es el banco, estuve en ese banco verde, ¿vale? Banco verde puede haber muchos, ¿no? Entonces depende mucho del contexto y una cosa que hacen muy bien, mejor que nosotros en ese sentido, es contextualizar gran cantidad de información. Para que os hagáis una idea, los modelos hoy en día pues, son capaces de contextualizar de una manera prácticamente exacta hasta 6 horas de conversación. Es decir, o sea, si yo me pusiera aquí 6 horas hablando, que no lo voy a hacer, ¿vale? Podríais hacerme cualquier pregunta de cualquier cosa, de cualquier detalle en cualquier momento y seríamos capaces de poder contestarla a la perfección, ¿no? Entonces, eso es realmente a lo que estamos hoy en día atendiendo. Entonces, bueno, aunque la respuesta debemos entender muy bien comprensión y entendimiento, pero realmente un poco es a esos grandes rasgos, ¿no? Y la siguiente pregunta va para Nuria, porque también mencionabas tú, Jorge, que a veces se trabajaba con menores. Y bueno, pues quería preguntar sobre los riesgos, las potencialidades, los beneficios de la IA generativa en educación. ¿Nos referimos a cualquier nivel educativo, Nuria, o están pensadas estas aplicaciones para ser usadas por menores de edad o no? Bueno, de entrada, los propios productores de ChatGPT, por ejemplo, o de otras marcas hablan de los 13 años. O sea, que sus productos no están pensados para menores de 13 años, ellos mismos. Y de hecho, la UNESCO u otros organismos están incluso hablando de 16, 18, si no es con una tutela adulta, con alguien que acompaña, pero sin duda, esto en nuestro mundo real no funciona así. Bueno, José, si estás con alguien, Totalmente. Todo el mundo utiliza ChatGPT para hacer sus trabajos en clase, en el instituto, en la universidad, en la formación profesional, pero este sería el escenario en el que nos movemos. Solo con lo que has dicho antes de la inteligencia artificial que aprende o entiende, yo entiendo la distinción del entendimiento y la comprensión, pero hay un debate importante en ciencias sociales y en antropología, como sabes, que lo que dice es que hay un problema con el debate público y político y también legislativo a la cuestión de la inteligencia artificial, que es la antropomorfización que hacemos de la manera en que nos referimos a la inteligencia artificial. Eso es normal, cuando hablamos de tecnología, yo digo que teníamos el móvil, es una manera de antropomorfizarlo también. Pero eso, en la inteligencia artificial, con todo el hype y todo el debate político, incluso cuando se legisla con la inteligencia artificial, se asume que la inteligencia artificial tiene algún tipo de razonamiento a veces, y eso no es así. Es un modelo, ¿no? Es el modelo probabilístico. Yo digo, y el andreno con que A llega a B, luego a lo mejor no sabe sobre B y llega, ¿no? O sea, no comprende, utiliza modelos probabilísticos. Y eso es relevante también cuando hablamos de cómo desarrollar destrezas o habilidades digitales en el alumnado y también en el profesorado. Y en función de la edad, me parece que es interesante poner un poco en comprender cómo funcionan estos sistemas, porque lo que sí que sabemos, ahora voy a hacer preguntas que no la he respondido, es que actualmente, independientemente de lo que pensemos o de lo que sea correcto o lo que legislemos, es que actualmente en la secundaria postobligatoria, creo que hay estudios, ¿no?, que nos están hablando de 2/3 del profesorado y del alumnado utilizan ChatGPT de manera más o menos habitual. Y un uso intensivo nos vamos alrededor de 1/3.
un incentivo sería cada día. Pero las tendencias van variando, también. Yo no conozco estudios, no sé si conoces tú, Jorge, en el ámbito universitario, pero yo me gustaría decir que estamos hablando de un 80 o un 90%, fácil, tanto sí, en alumnado como en profesorado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que, por un lado, hay un debate que podemos tener desde el ámbito científico, regulatorio, etcétera, pero estamos en un mundo con inteligencia artificial y con ChatGPT. Y ese mundo es diferente, y también un sistema educativo, es diferente a uno que no lo tuviera, por lo cual, por mucho que yo sea muy crítica con la inteligencia artificial generativa en el aula, no podemos hacer como si eso no existiera. Y para mí eso es el gran reto, es decir, cómo integrar esta perspectiva crítica en las diferentes etapas educativas, y hablo de la perspectiva crítica, pero también justamente de conocer cómo funciona la inteligencia artificial. No tanto su uso directo, que aquí yo soy mucho más reacia, sino, por ejemplo, dar respuesta concreta a inquietudes del alumnado. Bueno, si estoy haciendo todas mis tareas con ChatGPT, a lo mejor voy angustiado al examen. De hecho está pasando, y de hecho nosotros estamos haciendo entrevistas a algunos de formación profesional que nos dicen este tipo de cuestiones. Bueno, pues cómo gestionar ese uso de esa inteligencia artificial. O por ejemplo, ¿qué pasa con las fake news? ¿Qué pasa de cómo identificar cuando algo, porque la inteligencia artificial generativa, uno de los grandes problemas que tiene es que a veces da alucinaciones, es decir, nos da información que no es correcta, y el alumnado tiene que ser capaz de identificar cuándo puede suceder eso, cómo contrastar la información, a qué fuentes ir para cada tipo de trabajo, a lo mejor, es decir, ese tipo de actividades me parecen importantes. Y otra cuestión sobre el tema de a qué edad utilizar inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa, ya sé que hablamos poco de ello, pero impacto con mucha fuerza el uso también de TikTok, redes sociales, etcétera, creo, en este debate. ¿Y por qué lo digo esto? Porque sabemos que es un uso muy intensivo de todos nuestros jóvenes de este tipo de plataformas, pero no nos planteamos utilizarlas intensamente en el aula. Pero en cambio sí que nos planteamos, o tendríamos que plantear, cómo dotar a nuestros alumnos de las habilidades para gestionar bien esos problemas y esas cuestiones. Y creo que el debate muchas veces está poco focalizado hacia ese lado, no solamente en cómo hacer un buen uso o un uso que desde el ámbito educativo consideramos que puede ser beneficioso para nuestros alumnos, sino cómo ayudarles a identificar justamente ese cómo funciona, y ese cómo funciona puede tener impactos negativos, y uno de ellos importante es la reproducción de sesgos, la reproducción de mensajes de odio, por ejemplo. No sé qué opinan sobre esta cuestión. A ver, yo, Nuria, ya sabes que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero o sea, no le podemos pedir a la IA que sea perfecta cuando nosotros tampoco lo somos. O sea, creo que es una de las bases fundamentales. Es decir, los sesgos siempre han existido y lo que tenemos que saber es conocerlos. Es decir, si tú entrenas a una inteligencia artificial en la Alemania del 50, pues probablemente te dé otros resultados que la Alemania del año 2020, ¿no? Dependiendo de las preguntas que hagas, ¿no? Depende de los datos que hay ahí. Pero efectivamente lo que tenemos que hacer desde educación creo que es conocer al final, Nuria. Yo creo que lo importante es que conozcamos bien qué ocurren estos sesgos y aprovecharlos para poder sacar esa reflexión y ese pensamiento crítico del alumnado, ¿no? Porque, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, a veces cuando voy a congresos y me dicen, bueno, es que la inteligencia artificial ya pasó lo mismo con la imprenta, ¿no? O pasó lo mismo con Internet, o incluso pasó lo mismo con Google, y digo, no, o sea, yo ahí voy a descender un poco porque una de las cosas que busca Google normalmente, si nos preguntamos, ¿qué quiere Google? O sea, ¿Google quiere que encontremos? No, Google quiere que busquemos, ¿vale?
Porque si buscas, buscas y estás buscando y estás en su servicio continuamente de atencionalidad constante. Si encuentras, pues ya hemos terminado y nos vamos, ¿no? Y cerramos Google. Entonces, realmente, lo que pasa es que cuando tú tienes Google, lo que tienes es una serie de salidas en las que tú todavía tienes tu última palabra. Es decir, tú eliges a dónde quieres ir y lo que estás buscando, ¿no? Cuando tienes la inteligencia artificial, tienes una única salida, ¿no? Y que si no tienes una capacidad de reflexión o no es muy entendible de lo que le has pedido, pues te puedes creer cualquier cosa. Y puedes creer que la Segunda Guerra Mundial empezaron con la Atlántida con 2 pingüinos tirándose piedras, ¿no? Y puedes decir, no, pues efectivamente, pues fue así porque me ha hecho ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que tenemos que desarrollar esa parte. Y creo que la inteligencia artificial, lo que ha traído a nivel social, y creo que Nuria lo mencionaba antes, ¿no? Con esas competencias, esas habilidades que está viendo en la secundaria o también en la formación profesional, es que las competencias hay que trabajarlas, todas, pero lo que ha hecho la inteligencia artificial es cambiar el orden. Creo que realmente lo que eran antes unas competencias muy importantes, pues por ejemplo, capacidades a lo mejor más de analítica, más de pensamiento de algún tipo, estructural, ahora ya no son tan importantes y las que suben, pues a lo mejor son la capacidad reflexiva, esas habilidades más blandas, ¿no? Esa capacidad analítica, y esas son las que ahora hay que trabajar, ¿vale? Y entonces en educación tenemos que reformar la manera en la que nosotros podemos evaluar esas competencias, y esa es la pregunta. O sea, yo no le puedo pedir a un alumno que me haga un trabajo de 200 páginas sobre la guerra civil, porque me va a decir, no, profe, no te preocupes, que te lo voy a hacer no de 200, de 250, para que no me vaya a quedar corto, pues si acaso, ¿vale? Y eso no podemos evaluarlo porque entonces no estamos trabajando una competencia real sobre el alumnado. Entonces creo que es donde nosotros tenemos que reestructurar esto. Y sobre la investigación, Nuria, y ya termino con ese apunte, hay investigaciones, ¿no? de lo importante que es esto, y ahora recuerdo una en concreto que se hizo en Estados Unidos, donde se cogió a un grupo de jóvenes, prácticamente, no era de edad universitaria, pero sí de una edad que equivale a un bachillerato como el nuestro. Era un grupo de 6.000, de verdad que no hay un escenario muy grande. Y durante un semestre era una clase de arte, entonces se les puso un tutor con mucha GPT, ¿no? Donde les decía, oye, pues para pintar este cuadro, pues mira, tienes que utilizar esta técnica, no, mejor esta, ahora te vas a hacer esto, tal. Y luego tenían otro grupo de alumnado donde realmente lo único que tenían era una lista de verificación que usamos los profes, que es, ¿ha usado el color rojo? Sí. ¿Ha tenido buena técnica y tal? No, tal, ¿vale? Así estuvieron 6 meses, ¿vale? A los 6 meses, a ese grupo tutorizado con ese ChatGPT se le quitó esa inteligencia artificial y se volvió a evaluar tareas muy similares. Bueno, pues se dio cuenta que el grupo que más había avanzado competencialmente era el grupo que había trabajado sin inteligencia artificial. No era capaz de haber desarrollado esa manera de enfrentarse a ciertas competencias con una ayuda constante, ¿vale? Pues no estaba beneficiando, sino estaba entorpeciendo o estaba paralizando cierto desarrollo competencial, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no son evidencias muy grandes, pero son evidencias importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí. Ahí se menciona. Muy interesante porque al final es muy importante pensar cuándo se introducen estas tecnologías, en qué edad y si realmente están ayudando o si a lo mejor están precisamente frenando y nos están volviendo más dependientes, ¿no? De estas tecnologías en lugar de ayudarnos a ganar competencias. Y a raíz un poco de lo que hablabais de las alucinaciones, de pedir la tarea, ¿se puede detectar si una tarea ha sido realizada copiando la respuesta de ChatGPT? ¿Actualmente es posible detectarlo? Esa es la gran pregunta que me acuerdo que nos hacían en las primeras charlas o congresos cuando íbamos, sobre todo en la universidad, ¿no? Que sabes, en la universidad, sobre todo, sí, muy bien lo que me has contado, pero ¿puedo detectar si el trabajo lo ha hecho con ChatGPT? Y yo siempre decía lo mismo, digo, bueno, pues creo que te has confundido de ponente, ¿no? Porque yo creo que esto no va por aquí. ¿Podríamos detectarlo en algún momento? Sí, a ver, hay ciertos patrones, al final son modelos probabilísticos, que hay ciertos patrones que podríamos detectar, pero no podemos entrar en esa batalla. O sea, no podemos entrar en esa guerra, porque la tenemos perdida. Es decir, el lenguaje natural que están desarrollando estas tecnologías es realmente alto y va progresando y dependiendo del modelo que tú trabajes, pues tendrá unos ciertos patrones, otros. Entonces, no podemos entrar en esa batalla porque la tenemos perdida. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de evaluar y, como decía yo antes, de sacar esas competencias del alumnado, pero no haciendo o evaluando como hacíamos hace 15 años, pues, porque entonces no haremos nada y el alumnado, ese 80% que decía Nuria, o ese 1/3 que lo usa prácticamente a diario, pues no va a ganar, pero sí nos va a decir, bueno, es que yo trabajo sin cultura del esfuerzo, ¿no?
no tengo esfuerzo, porque yo tengo ahí una máquina que realmente me está sacando mi trabajo, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante que tenemos que valorar realmente y decir, no sé. O sea, mi respuesta sería, recomiéndame una herramienta para... No te la voy a recomendar porque creo que no es nuestra batalla. Mejor al final cambiar el método y tenerlo muy en cuenta, porque al final pues son herramientas que, como decíamos, están a la orden del día, usadas por todos. Y que hoy te sirven, mañana no, y bueno, es inviable, de verdad. Y Nuria, no sé en qué sentido puede la inteligencia artificial generativa promover o dificultar que la educación sea más inclusiva, equitativa, de calidad. Yo creo que la inteligencia artificial generativa sola no puede nada, es decir, aquí entraríamos en lo que llamamos como tecnosolucionismo. Por ejemplo, el problema del que hablaba Jorge. Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, tanto los sesgos sociales y la reducción de los sesgos y desigualdades en el ámbito educativo son problemas graves que tenemos, fracaso escolar, abandono... Era por crear debate, Nuria, ¿eh? Era por crear debate, ¿eh? Me tengo que volver también... Lo sé. Pero bueno, totalmente de acuerdo. También totalmente de acuerdo en el tema de la evaluación, es decir, yo creo que si alguna cosa me gusta especialmente de la inteligencia artificial generativa es que está haciendo emerger problemáticas que ya teníamos con mucha fuerza. Correcto. Teníamos un problema con la evaluación, sí, con el vínculo expresivo del alumnado en diferentes niveles educativos, lo que llamamos como la motivación y eso lo ha hecho emerger con fuerza la inteligencia artificial y se problematiza por la generativa. Con lo cual, tomemos ese reto y reflexionemos sobre eso. Sin embargo, a mí no me parece que sea responsable, ya sé que luego hablaremos de desarrollo responsable, que las prioridades o los problemas educativos los defina o marque la agenda las 4 o 5 corporaciones privadas. Y aquí tenemos un problema, y por eso digo que el problema sobre la equidad o la justicia va más allá de las aplicaciones concretas y específicas, porque hay maestros muy responsables que ya vigilan que eso no reproduzca formas de desigualdad. Pero tenemos un problema de gobernanza educativa, es decir, ¿cuál es y aquí me refiero a un debate político y un debate social, cuál es la relación entre esas infraestructuras privadas y la manera en que ponen las cosas prioritarias encima de la mesa, o cuáles son las prioridades que decidimos como sociedad, y una de esas prioridades es la equidad y la igualdad, por ejemplo, y esa no es una prioridad de las grandes empresas de inteligencia artificial y tiene efectos, porque ¿qué pasará si tenemos los centros públicos, por ejemplo, dependientes de estas infraestructuras privadas? Hay otro tema del que hablamos poco, por ejemplo, en China, que hay mucho más desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Hay una problemática importante de que, antes decías, Google quiere que busquemos. Bueno, Google quiere enriquecerse y también quiere tener muchos datos de comportamiento. No los datos individuales, que es lo que hace Nuria Valioso, no, quiere datos agregados para conocer los comportamientos. Y tenemos un riesgo importante de qué pasa con estos datos de todo nuestro alumnado o de todos estos jóvenes que están utilizando sistemas de inteligencia artificial muy alegremente. Aquí hay identificación de patrones, pueden haber problemas de privacidad, no sabemos del todo bien qué pasa con estos datos en el ámbito educativo. Y eso es un tema muy, muy importante. Estoy pensando, por ejemplo, qué puede suceder a medio o largo plazo en la incorporación del mercado de trabajo para tener becas, cuando saben el comportamiento histórico y las problemáticas familiares, por ejemplo, de unos alumnos. Y eso es a mí me parece que tenemos que actuar con más precaución en esa introducción de la inteligencia artificial, por los efectos que puede tener sobre la equidad ahora y también a largo plazo. Y también sabemos, nosotros hasta ahora hablamos de IA generativa, pero cuando hablamos de otro tipo de aplicaciones de IA, por ejemplo,
para identificar problemas de aprendizaje, o para distribuir recursos, o para identificar riesgo de trastornos mentales. Sabemos que la inteligencia artificial lo que hace es, a través de una serie de datos, identificar patrones y aquí a partir de hacer predicciones. Lo que hace es reproducir patrones pasados. Y vuelvo a mi lógica esta de futuro. La escuela y la educación tienen justamente como objetivo romper con estos procesos de estigmatización y abrir nuevas posibilidades cuando todo indica que a lo mejor había allí un problema. De aquí me parece que hay una potencialidad de la que se habla poco en IA, y no en la generativa, en las otras formas de IA, que es pasar de la lógica de la predicción a la lógica de la comprensión. Un poco, y me explico, hablamos de que la inteligencia artificial y estos sistemas de automatización pueden reproducir las formas de discriminación y de desigualdad, porque se basan en datos pasados, e incluso si los datos no están sesgados, como la inteligencia artificial identifica los patrones existentes y vivimos en sociedades atravesadas por índices de desigualdad, igualmente pueden reproducir esas desigualdades. ¿Por qué no utilizamos esa inteligencia artificial con un objetivo político y social de reducción de esa discriminación? Por eso digo, la inteligencia artificial sola no hace nada, no puede hacer nada. Necesita de voluntad política y social detrás. Si podemos, si decidimos, si hacemos un consenso social, político, de que nuestro objetivo es reducir la desigualdad y la discriminación en educación, podemos utilizar estas herramientas para justamente identificar cuáles son los factores para comprender qué es lo que nos lleva al abandono escolar de nuestro alumnado y trabajar desde ello, no tanto desde la predicción, sino desde la comprensión. Pues Jorge, Nuria nos ha introducido ya las otras tecnologías de inteligencia artificial basadas en inteligencia artificial, por ejemplo, para personalizar el aprendizaje o los tutores virtuales. No sé si quieres ahondar un poco en esa personalización del aprendizaje, cómo se hace, qué implica, riesgos y oportunidades. Sí, a ver, yo creo que una de las ventajas, ¿no?, también que tiene la inteligencia artificial es un poco esa personalización del aprendizaje. No me gusta mucho utilizar esa parte de personalización del aprendizaje, creo que nos ha vuelto más polivalentes en el aprendizaje, es decir, nos ha abierto un poco más el abanico, ¿no?, y el poder abordar al alumno desde una visión 360, ¿no? Es decir, lo decía muy bien antes Nuria, es decir, hay otro tipo de problemas que podemos abordar y ver al alumno, es decir, al alumno no se le puede evaluar solo por una nota académica, ¿no? Es decir, saca un 8 en matemáticas, qué bueno es, ¿no? Pero es que a lo mejor tiene una capacidad de razonamiento numérico por encima de 9, entonces ese alumno puede desarrollar más, ¿no? Y eso a lo mejor no lo vemos simplemente porque haga un examen, ¿no? Entonces, ese tipo de visiones que podemos tener pues, con estos modelos nos permite, bueno, pues sacar mayor partido al alumnado. Y esto realmente que es importante, ¿no? Yo creo que esos tutores, esas ayudas, es decir, yo me acuerdo, hablaba el otro día con un alumno y me decía, Jorge, parece que se nos dignifica siempre que pensamos que utilizamos la inteligencia artificial para copiar y para hacer cosas. Dice, y a mí me viene genial porque yo, por ejemplo, me hago mis resúmenes en casa, intento preguntarle cosas que a lo mejor no he podido preguntar al profesor, entonces me ayuda. Y ese tipo de cosas también son muy positivas de la inteligencia artificial y de los modelos, ¿no? Es verdad que con un buen uso, con un buen desarrollo crítico, reflexivo, que lo tenemos que hacer desde las aulas los docentes, pero es que luego el alumno también busca eso, ¿no? Y creo que también es algo muy importante con este tipo de herramientas. Pero hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que decía yo antes, ¿no? Es decir, con delegar demasiado este tipo de tareas, de desarrollos, de capacidades, de competencias, porque entonces probablemente el alumno se acomoda, ¿no? Y entonces hay una investigación súper interesante que habla sobre esta delegación de... Me acuerdo ahora mismo de una cosa que ha mencionado Nuria, que habla sobre la confianza, ¿no? Y yo no sé si pensáis, ¿creéis que nuestros hijos, o los míos, o vuestros, tienen confianza en la inteligencia artificial? O sea, ¿confían en la inteligencia artificial? Sí, ¿no? Confían, ¿no? Confían tanto... Mi hija, por ejemplo, muchas veces tiene un problema y... No, papá, no te preocupes, ya lo he visto en ChatGPT. Y digo, hija, soy profesor de matemáticas, por lo menos déjame que tenga la oportunidad de ayudarte, ¿no? Y esto es importante, ¿no? O sea, tienen mucha confianza. Pero esto ha pasado desde siempre, o sea, ¿cómo confiamos en el GPS? Pues confiamos muchísimo. O sea, antes, cuando yo me compré mi GPS, me acuerdo que bueno, lo escuchaba, pero miraba todos los carteles, las curvas, no me salía. Ahora, claro, como me lleve a un río, hay que me tiro, porque es que no me confío plenamente en él. Y confío plenamente porque se la ha ganado. Se la ha ganado plenamente y se ha ganado de no fallar nunca donde voy.
Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Es tan eficiente y tan productiva que los chavales, al final, pues todo lo que le viene es positivo, ¿no? Y eso genera un dato muy interesante, que es cuando tenemos excesiva confianza, empezamos a dejar de hacer cosas, no por la cultura del esfuerzo, es decir, bueno, ¿para qué lo voy a hacer hoy si esta tarde tengo la inteligencia artificial en casa y lo voy a hacer? Sino simplemente por el hecho de que pensar que no lo voy a poder hacer mejor que la inteligencia artificial. Y esto es un dato muy interesante, que es cuando un alumno se enfrenta a algo, decir, no, ¿para qué voy a intentar crear una imagen si sé que ChatGPT lo va a hacer mejor que yo? Y siempre lo va a hacer mejor que yo. Y eso es muy complicado de trabajar, porque la cultura del esfuerzo se trabaja, pero la cultura de la confianza en uno mismo, en el desarrollo de actividades, es un poco más difícil de trabajar. Y eso puede ocurrir. Entonces, eso también nos lo tenemos que preguntar, cuando realmente confiamos demasiado en estas herramientas, ¿no? Y cuando confiamos también en herramientas de redes sociales, como bien decía Nuria, ¿no? Como TikTok, y estos algoritmos que al final lo que hacen es radicalizar y encerrar en las llamadas jaulas de oro a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc., ¿no? Entonces creo que es algo importante también a destacar. Sí, pasaba también este sesgo, ¿no?, de pérdida de confianza cuando con la traducción de textos, ¿no?, a otros idiomas, que realmente lo hace estupendamente la inteligencia artificial. Y pues, ¿para qué voy a aprender inglés, no?, si ya me lo hace ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno. Estaríamos en el famoso debate de la calculadora, ¿no? Claro. Que vemos ahí los... Nuria, no sé si quieres añadir algo más de este punto o pasamos a hablar del profesorado. Vale, porque hasta ahora estamos hablando muy bien, casi siempre desde la perspectiva del alumnado, es útil, no es útil, los riesgos, las oportunidades, pero bueno, ¿qué oportunidades y qué riesgos trae para el profesorado? Que hablamos ya de profesionales adultos. ¿Cómo puede ayudar o qué riesgos hay? Nuria, si quieres. Venga, bueno, a mí, ya no generativa, hablo, porque todo lo que tiene que ver con la interacción directa, y digo, una cosa es que lo utilicen para hacer tareas en sus vidas, etc., lo que tiene que ver con IA generativa. En el aula yo aquí aplicaría toda la precaución posible. Pero sí que me parece que hay unas funcionalidades de las que se habla muy a menudo y que es interesante explorar, que es todo lo que tiene que ver con la automatización de tareas de relación con la administración, burocracia, gestión de centros, gestión educativa, todas esas planes docentes, evidencias hay todo, si habláis con cualquier profesor o profesora de cualquier nivel educativo, hay un nivel de burocracia y de papeleo importante, y aquí me parece que la inteligencia artificial ofrece interesantes potencialidades. Pero otra vez, también hay riesgos. Por ejemplo, en educación se han analizado menos, se han alertado que a veces lo que aparentemente nos quita tiempo luego nos añade otro tipo de tareas. En la atención primaria, por ejemplo, sabemos que esa digitalización, ¿no?, que es más, tenemos más años en la historia de la digitalización en salud. Eso ha implicado, por ejemplo, muchas más tareas de introducir datos de los médicos y de las médicas de atención primaria. Eso tiene muchos beneficios, porque ahora no podemos imaginarlos, la atención primaria sin los historiales clínicos digitalizados, ¿no?, que tienen el conocimiento de toda nuestra trayectoria, que podemos además ir a un médico y tiene nuestro historial, aunque el otro médico, digamos, ido hace 2 años se haya jubilado. Eso tiene elementos muy positivos, pero elementos que también son problemáticos y que están afectando a la profesión médica. Pues tenemos que ver un poco lo mismo que sucede con este tipo de tareas más administrativas o más burocráticas cuando las introducimos en el ámbito de la educación. El tema de creo, y un poco ahondando en lo que decíamos antes, que la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones hacen volver a emerger problemáticas que ya teníamos en el ámbito educativo. Y una de ellas es cuál es el rol de los docentes en cada nivel educativo y cuáles son los tipos de aprendizaje o las formas educativas que valoramos en cada uno de estos niveles educativos. Porque ir a la escuela no es solamente aprender contenidos,
A mí lo de la cultura del esfuerzo no me gusta mucho porque lo asocio con también toda esta lógica meritocrática y detrás hay muchas veces situaciones familiares muy diferentes, ¿no? Tus hijos suelen pedirte a ti sobre ayuda de matemáticas, pero otros no, por lo cual, bueno, a veces la inteligencia artificial intensifica problemáticas que ya teníamos. Y creo que lo mismo puede pasar con el profesorado, es decir, ¿cuál es el rol del profesorado? Porque si ahora asumimos que educación es solamente transmitir conocimientos o dar contenidos, evidentemente esto lo puede hacer muy bien la inteligencia artificial, pero ese no es el principal rol de la escuela. Y la idea de que la inteligencia artificial nos ahorra tiempo para hacer una interacción más personalizada con nuestro alumnado es también problemática, porque en la escuela vamos a aprender, y estoy ahondando en lo problemático, porque luego Sí. Uno de los grandes aprendizajes es aprender colectivamente y en comunidad. Y siempre en esa tensión de mantener la atención a la diversidad y poder ajustarnos a las necesidades de cada alumno o alumna, pero también la diferencia respecto a otras formas de conocimiento de la escuela es justamente que aprendemos en comunidad, y esto es lo que nos da la capacidad y la posibilidad de luego tener pensamiento crítico, poder colaborar, poder hacer trabajo en equipo, tener cultura democrática, poder discutir, y esos son elementos realmente imprescindibles y necesarios, con lo cual creo que sí que podemos aprovechar con la comunidad de profesorado. O sea, aquí sí que creo que no sirven los expertos o las expertas, ni los políticos o las políticas solas, sino que necesitamos una discusión con el profesorado sobre cuál es su rol y qué estaba sucediendo antes de la inteligencia artificial, porque hay mucho malestar entre muchos docentes de muchos niveles educativos. Entonces, ya parece, no puede ser que la inteligencia artificial añada más malestar a esa dificultad de encaje en aquello que valoramos socialmente. Luego hay una cosa que a mí me gusta destacar sobre la inteligencia artificial en la educación, que es que yo no le doy esa prioridad o esa capacidad disruptiva de la que habla Jorge o otros investigadores a la inteligencia artificial, porque la historia de las tecnologías está llena de relatos sobre grandes tecnologías disruptivas y que luego, con el tiempo, pues ahora la inteligencia artificial en 5 años, yo no tengo ninguna duda que va a aparecer otra gran tecnología que nos va a transformar el sistema educativo. Pero, bueno, podemos utilizarla como una herramienta más, no prioritaria, no como gran revolucionaria, como una herramienta más que tiene el profesorado para desarrollar sus actividades, sus vínculos, una herramienta a lo mejor para romper el activo en determinados momentos, para ayudar a los alumnos con su vida fuera de la escuela, porque ellos interaccionan con las actividades virtualmente, es decir, puede utilizarse como una herramienta más, sin duda, porque vivimos en un mundo con inteligencia artificial, como decía antes. Y ese elemento de, bueno, está allí y la podemos utilizar como otra cosa, no como la más importante ni como el centro de la transformación en la educación. Muy bien. Pues visto un poco este panorama desde la perspectiva del alumnado, desde la perspectiva del profesorado, y puesto que la inteligencia artificial está aquí, no digo que sea imprescindible relacionarse con ella, pero ¿hay alguna manera de integrar y promover el desarrollo responsable de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Y cualquiera de los dos son por turnos. Si quieres empezar tú, Jorge, y después le pasamos la patata a Nuria. Sí, a ver, yo creo que una de el uso responsable se hace educando, ¿no? Es decir, yo creo que realmente eso es vital, ya sea en la escuela o ya sea en casa. Dentro de la escuela, o sea, yo soy partidario y siempre quiero pensar que uno de los grandes sitios para aprender de forma segura una competencia digital es la escuela. O sea, la
escuela es la que te puede enseñar realmente al gran uso de esa competencia digital. El problema es cómo integramos, ¿no? esta inteligencia artificial que realmente, pues bueno, yo sí le doy ese carácter disruptivo porque creo que todas esas otras tecnologías que hablábamos pues realmente tampoco nos han cambiado tanto la educación, o sea, porque al final yo creo que prácticamente estamos en cómo educábamos hace unos cuantos años atrás, ¿no? Y en cambio aquí sí realmente parece que tenemos como un punto un poco de inflexión, ¿no? Que no sé si luego realmente se llegará a producir. Y una de las grandes preguntas es cómo hacemos ese buen uso o cómo podemos promover, ¿no? esta ética también en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que la manera es integrarla, ¿no? Y hay que saber integrar la inteligencia artificial en el aula. Y para integrarla, para mí, hay 3 pilares fundamentales. Una es aprender con inteligencia artificial, que sería el aprender pues, más con las herramientas, ¿no? Es decir, la parte más competencial, ¿no? Es decir, voy a trabajar y lo que hace la inteligencia artificial es darme como, he utilizado la palabra como superpoderes, ¿no? Me va a dar mayor potencia en desarrollar ciertas habilidades. Por otro lado, hay que aprender inteligencia artificial, es decir, hay que aprender cómo funciona esto, ¿no? Y realmente qué ocurre dentro de esa caja negra para que nosotros podamos desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. O sea, uno hace una crítica y una reflexión sobre algo cuando realmente conoce cómo funciona, ¿no? Y entonces eso es vital, el poder hacerlo. Y luego hay una parte importantísima y que llevarse también a la escuela, que es la parte ética y legislativa, ¿no? que también ha mencionado también ahí Nuria, que es importante. Debemos saber lo que podemos y lo que no podemos hacer con inteligencia artificial en los colegios, en las escuelas y con nuestros alumnos, ¿no? Y realmente el uso que tenemos que darle. Entonces, es importante el que un alumno tenga esa visión y ese trabajo de la inteligencia artificial. Es decir, no podemos trabajar solo con herramientas fantásticas que encima son de 4 o 5 empresas. Es que también hay que explicarle cómo funciona, qué competencia debe tener, por qué ocurren ciertas cosas y, por otro lado, pues hay que tenerlo bien legislado. O sea, creo que la legislación es importante, hay que legislar la inteligencia artificial, sobre todo en educación, a nivel social, por supuesto, y también en educación. Y para mí me parece vital. Y el cómo integrarla desde este tipo de perspectivas y pilares, creo que es una de las bases. Nuria. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de promover la inteligencia artificial de manera responsable, aquí vuelvo a hacer una distinción clara entre IA generativa y otras formas de inteligencia artificial. Yo creo que promover la IA generativa en educación no es responsable de entrada ahora mismo. O tengo dudas serias y cada vez, yo no lo digo yo solo, hay toda una investigación en literatura desde las ciencias sociales sobre los riesgos importantes, y no tanto por la interacción directa, que nos decía, sino por cómo se produce, quién la produce y el impacto ambiental que tiene. Es decir, no podemos estar promoviendo que nuestros alumnos hagan reciclaje de todo el plástico, papeles en 25 contenedores de 40 colores diferentes y luego quemar el planeta haciendo dibujitos de estudios Ghibli. Por ejemplo, ahora la aplicación esta que en 5 días ha tenido 1 millón de nuevos usuarios. Es decir, creo que no podemos ahora hablar de ningún desarrollo responsable tecnológico sin tener en cuenta su impacto ambiental. Y eso me parece imprescindible, y tampoco sin tener en cuenta una cosa que a veces olvidamos. Es decir, estamos en un momento social y político en el que se están poniendo en duda algunos de los valores democráticos fundamentales. Y eso no es ajeno al desarrollo de la inteligencia artificial generativa y de la propiedad de esas herramientas y de esos productos. Es decir, sabemos en Estados Unidos, ¿no?, esa alianza más Trump, sabemos toda una filosofía de extrema derecha que hay detrás de eso, que se llama, ¿no?, ilustración oscura o movimiento neoreaccionario, que justamente tiene como objetivo acabar con el poder del Estado y disminuir también y erosionar la democracia. Y creo que desde el ámbito educativo igual que es necesario desarrollar las habilidades para comprender cómo funciona la
la inteligencia artificial, creo que eso tiene que ir acompañado y ahora eso cada vez más me parece una habilidad imprescindible para comprender lo tecnológico, volver a intensificar todo lo que tiene que ver con democracia. O sea, es decir, pedagogía de la democracia, educación de democracia, y tenemos una larga historia desde la institución libre de enseñanza, desde los movimientos de renovación pedagógica. O sea, creo que la alfabetización en lo tecnológico tiene que venir de una intensificación de la educación en democracia, porque estamos en un momento, algunos le llaman hipernormalidad, ¿no? Esto está, los valores occidentales tradicionales están puestos en duda, ¿no? El valor de la ciencia, de la democracia, y eso no es ajeno a la IA generativa. Y por eso diferencio aquí con inteligencia artificial generativa, luego otras formas de IA responsables. A mí me parece que es importante desarrollar formas, como decía Jorge, de comprender cómo funcionan y poder desarrollar una aproximación crítica, y si no las usas nunca, tampoco puedes desarrollarla, y aquí la escuela es el mecanismo igualador que tenemos en nuestra sociedad, y eso tenemos que hacerlo desde la escuela. Y luego, me parece importante que a nivel de política educativa, por ejemplo, intensificamos todo lo que es auditoría de los sistemas y de las aplicaciones que se utilizan en las escuelas y monitorización y seguimiento. Es decir, no podemos dejar libremente el uso de cualquier aplicación, modelo, etc. Hay aplicaciones que pueden ser muy útiles, que que tienen estudios, evidencias, etc. Pero creo que en ese sentido sí que hay que acompañar al profesorado. Y luego el otro día estaba en una charla con profesores y ellos comentaban la necesidad de tener una estrategia coherente en cada centro, es decir, que haya una estrategia, un uso responsable, también es que haya un debate en los propios claustros. No puede ser, ¿no? En las escuelas o los institutos hay una persona muy motivada en lo tecnológico y luego otra que no, y parece que no hay una aproximación coherente en los claustros. Y eso me parece importante también para dar un mensaje unificado al alumnado. O sea, sabemos muchas veces que los métodos pedagógicos no es que funcionen peor o mejor, funcionan cuando son coherentes en el claustro. Y eso también es aplicable a la guía o al uso de las tecnologías. Pues entonces, resumiendo, para la inteligencia artificial responsable, alfabetización, legislación, auditoría, conciencia crítica, valores democráticos y al final un proyecto también comunitario, ¿no? A nivel de cada centro, como decía Nuria. Yo creo que vamos a cerrar, si queréis, con 30 segundos cada uno el mensaje que queráis dejar y abrimos el turno de preguntas, que aquí tienen ganas de preguntar. No sé cuál es el mensaje. Precaución, acción mesurada y verificar todo lo que tiene que ver con los valores democráticos, tanto en equidad y justicia en la escuela, con el acompañamiento y las tecnologías al servicio de esas prioridades, no la inversa. Jorge. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Nuria. Ahora broma. Sí, o sea, acompaño lógicamente lo que dice mi compañera. Creo que la tecnología tiene que estar al servicio de nosotros, esta tecnología y todas las que hay. O sea, es decir, ella hablaba antes de esa unificación a veces en la escuela, de cómo ya introducir una tecnología. Esto nos pasaba también cuando introducimos por primera vez los ordenadores o las tablets en los centros, ¿no? Que no había una coherencia. Bueno, pues ahora pasa también un poco lo mismo. Y yo creo que al final, pues bueno, hay que desarrollar ahora ciertas habilidades. Creo que estamos en el momento de las grandes preguntas, no de las grandes respuestas, y creo que es ahí donde tenemos que situarnos. Y sobre todo, saber nuestro posicionamiento, es decir, saber realmente dónde estamos como humanos y dónde tenemos que convivir con esa inteligencia artificial. O sea, creo que eso es fundamental, es decir, cuál es nuestra capacidad, ¿no? Es decir, al final una inteligencia artificial, y termino con esto, creo que lo mencionaba antes Nuria, tiene una capacidad muy buena de deducción, ¿no? Es decir, ella capaz de con los datos que tiene, con su caja de datos, pues es capaz de sacar patrones, de poder predecir mucho mejor que los humanos, ¿no? Pero nuestra capacidad de abducción,
esa no la tiene la inteligencia artificial, que es lo de pensar fuera de la caja. Es decir, una inteligencia artificial no puede pensar fuera de la caja, ¿vale? Y eso es inviable. Entonces, a mí me gusta llamarlo sentido común, ¿vale? Y creo que es lo que realmente tenemos los humanos que no tienen inteligencia artificial. Y eso es lo que tenemos que saber y posicionarnos, ¿no? Y convivir con una tecnología que nos va a tocar hacerlo, que tenemos que estar ahí, y vivir en la convivencia y no en el desafío, porque si vivimos en el desafío, pues probablemente tendremos muchas batallas perdidas. Muy bien, pues estupendo, muchísimas gracias Nuria y Jorge, bueno, me ha encantado la verdad, y a ver qué opinan nuestros oyentes y a ver quién quiere preguntar. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues después de esta magnífica intervención de Nuria, de Jorge y de Sofía, preguntas cortitas, que el tiempo es limitado, como sabéis. Y fáciles, ¿no? Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la mesa, porque me ha parecido muy interesante las aportaciones de los tres ponentes y creo que he aprendido también algunas cosas sobre la inteligencia artificial. Mi pregunta no sé si está dentro o fuera de lo que se ha planteado, pero me parece, para mí resulta fundamental. Y es la siguiente, ¿por qué se le llama inteligencia artificial si no es más que un cálculo automatizado? Es decir, ¿no es el nombre el sesgo fundamental de la inteligencia artificial? Porque si y luego, a continuación, si el 80% utiliza habitualmente inteligencia artificial, ¿cómo se va a educar críticamente? ¿Quién va a educar críticamente? ¿La inteligencia artificial? Esta es la pregunta. Bueno, ¿contesta yo, Nuria? Venga, me encanta esta pregunta. Sí. Yo sí. El éxito de este cálculo, de esta polarización, ¿no? de emociones extremas a favor. Menos mal que le ha dicho que iba a contestar yo, ¿eh? Menos mal que ya nos conocemos, ¿eh? Digo, menos mal que voy a contestar yo. Ya has empezado tú ahí. Menos mal que ya nos conocemos. Adelante, tío. Yo voy a contestar de la manera más técnica, ¿vale? Y si quieres, le das tú el toque tuyo más, que va a ser más interesante el tuyo también. Bueno, en la antropología, por ejemplo, hablamos de esto, que habla de que son la inteligencia artificial funciona como un significante flotante, es decir, que no hace, funciona como un símbolo, no hace referencia. Una cosa es, en el ámbito de la ciencia computacional, hace referencia a ese desarrollo matemático, etcétera. Pero claro, los términos, los conceptos salen del laboratorio y salen de los investigadores. Y cuando ha salido la inteligencia artificial, este término se utiliza para todo. Y es por eso que le llaman a algunos significantes flotantes, ¿no? Bueno, siempre para llamarlo todo, nos conecta con unas habilidades humanas, además que se asocian con funciones superiores, ¿no? La inteligencia, y además nos dice que son artificiales, diferenciando o permitiéndonos distanciarnos como si la inteligencia artificial no lo hubieran creado humanos. Y eso es problemático también para tener responsabilidades y para desarrollar una inteligencia artificial responsable. Esa distancia que hacemos de lo artificial y lo humano, como si no fuera humano la inteligencia artificial, y no lo hubieran hecho los humanos. Bueno, la otra respuesta es, en los años 50 se hizo una convención, la primera convención sobre inteligencia artificial, donde estaba John McCalvin, estaba John von Neumann, había gente top, vamos a decir, de aquella época, y en esa convención en Stanford fue donde decidieron ponerle el nombre de inteligencia artificial. Vale, en aquel momento salió así y se mantuvo en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco también la curiosidad, ¿no? El ápice usativo. Por eso he dicho que la tuya va a ser mucho más interesante. Muy bien. Sí, bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres, muy interesante. Y yo quería preguntaros, porque a mí me da la sensación de que lo que falta también es formación. O sea, la gente está utilizando la inteligencia artificial, el profesorado, el alumnado, todo el mundo, o sea, todas las personas estamos usándola, pero realmente
falta una alfabetización en ese uso, una formación, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo, vamos, tengo 2 hijos, uno de 9 años y otra de 12. Creo que ya están inmersos en este mundo tecnológico, pero me parece fundamental que en primaria, en secundaria, se forme al alumnado y al propio profesorado, porque realmente el profesorado tampoco sabe manejar las herramientas. Y también os quería, ¿qué pensáis de esto? Y si creéis que se está haciendo, si es posible. Y también os quería preguntar si creéis que es posible una democratización en cuanto a la construcción de programas o plataformas de inteligencia artificial, porque a mí otra de las cosas que me preocupa mucho siempre es ese monopolio de 4 o 5 empresas privadas que tienen un interés totalmente capitalista, de beneficio económico y demás en la generación de esas herramientas de inteligencia artificial y los sesgos que eso supone. Entonces, ¿es posible que desde la ciudadanía podamos crear aplicaciones, herramientas democráticas y participativas de inteligencia artificial? Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Voy a la primera, a la de herramientas de formación. Por supuesto que hace falta formación, creo que es vital. Hace unos años atrás, 15 años atrás, hablábamos siempre de la competencia digital del docente, del alumnado, ¿no? De desarrollarla. Ahora tenemos otra, que es la competencia de inteligencia artificial, que creo que es diferente. Es decir, creo que hay que trabajar otro tipo de cosas que también hay que desarrollar. Por ejemplo, hoy lo que hemos estado hablando aquí creo que es alfabetización de inteligencia artificial. Es decir, probablemente a lo mejor os llevéis un valor añadido hoy de cosas que no os planteabais y eso es importante y eso hay que trasladarlo también. Es decir, la parte de la usabilidad creo que también es importante, pero yo no le daría esa prioridad. Yo le daría la prioridad a temas como los que ha tratado Nuria o los que he tratado yo aquí, ¿no? De esas investigaciones que hablamos, y eso sí es importante y eso hay que trasladarlo al profesorado. Bueno, pues se hace, se trabaja, hacemos trabajo de divulgación, hacemos trabajo científico, ¿no? Y para poder llevar este tipo de cosas a los centros, ¿no? Pero bueno, es verdad que también, como todo, ¿no? Nos montamos perfiles más reacios, perfiles más avanzados, perfiles que no lo quieren ni ver, perfiles que van a lo loco en muchos casos, entonces, bueno, pues es una lucha, ¿no? Y sobre la siguiente pregunta, que es la democratización, bueno, yo lo veo difícil, es decir, bueno, aquí en España ahora se han sacado ya el modelo español, que bueno, pues tampoco está funcionando muy bien, pero bueno, es un modelo más democratizado, pero realmente al final este tipo de tecnología necesita una implementación técnica y económica tan grande, tan potente, que es que realmente al final son empresas privadas las que los gestionan, ¿no? Y eso pues, nos está condenando un poco a que el resto de servicios que nosotros tenemos con inteligencia artificial tiren de estas 4 o 5 empresas, ¿no? Y no haya pues, un modelo democratizado, cercano, libre, por decirlo así, aunque hay algunas empresas que están apostando por tener modelos libres, pero no son del todo libres. Es decir, yo me remito un poco, seguro que habéis escuchado el modelo de DeepSeek, el modelo chino, ¿no? Y decir, bueno, es que es libre, lo podemos usar gratis y tal. Bueno, o sea, yo soy de la de pensar que cuando uno piensa que es gratis es porque él es el producto, ¿no? de eso, ¿no? Entonces, realmente hay que hacerse esa reflexión. Entonces, bueno, no es gratis, tú estás pagando con algo, ¿no? Que van a ser tus datos, que va a ser tu inferencia continua en ese modelo, ¿no? Entonces, le estás pagando de otra manera. Entonces, yo lo veo difícil. No sé si Nuria opina más o menos lo mismo o tiene otra perspectiva. No, yo creo, de hecho para mí es el gran problema de la inteligencia generativa. Es decir, no es posible democratizar la IA generativa porque para producirla necesitas grandes volúmenes de datos, grandes capacidades de computación y una inversión que solo es posible hacer desde las grandes empresas multinacionales. Y eso para mí es un problema gravísimo para la democracia, por eso decía, es necesaria una reflexión crítica sobre la IA generativa y sobre lo que implica de introducir actores privados tan potentes en servicios públicos y bienes colectivos. Eso es un problema y para mí, cuando hablabas de la necesidad de alfabetización, yo añadiría alfabetización crítica en IA generativa, porque si estamos desarrollando y promoviendo un tipo de tecnología que por su propia naturaleza no puede democratizarse, eso necesita de una contestación política y social importante, porque tiene efectos relevantes a largo plazo. Eso es una, pero luego yo creo que en otras formas de inteligencia artificial sí que podemos y debemos, y hay estrategias y experiencias
de democratización. Es decir, que no son dependientes de estos grandes gigantes tecnológicos, ¿no? Y cada vez más, y aquí Jorge me estoy aventurando, pero se están desarrollando modelos que necesitan menos datos, menos capacidad de computación, que a lo mejor nos ofrecen, yo qué sé, en salud. Sabemos que hay modelos predictivos de salud, por ejemplo, que con mucho menos datos tienen el mismo nivel de confianza. Bueno, pues desarrollemos este tipo de modelos que permiten una democratización. Y luego hay otra cuestión en el tema de la democratización, más allá de quién tiene la propiedad, que eso es muy, muy importante, es que responda a las necesidades de los diferentes colectivos. Y a lo mejor tenemos que introducir la lógica de desarrollar, no dejar de desarrollar tecnología, pero hacerlo más lentamente, desde lo que llamamos acción mesurada, que es introducir un diálogo constante con los diferentes actores que están involucrados en esa tecnología, ¿no? A nivel europeo, la política europea, que de esto es la RDI, la innovación y el desarrollo responsable, o hay otros marcos, ¿no? La ciencia ciudadana, o ética el marco ELSA, es decir, hay modelos de política científica que están intentando trabajar en esta idea de, bueno, vamos a desarrollar tecnologías con un diálogo constante con colectivos involucrados para garantizar que esas tecnologías responden a las necesidades, a los deseos y a las esperanzas de esos colectivos. Y creo que ese es un horizonte necesario para pensar el futuro. Bueno. Con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial. Felicitaciones a los tres ponentes. Yo creo que ha salido un debate, y también a los organizadores, porque ha salido un debate realmente, yo diría que muy, muy fructífero y muy interesante, tanto intelectualmente como de manera aplicada, ¿no? Y una vez dicho esto, como tema fundamental, el considerar que es que estamos en un marco que cómo no va a ser disruptivo una situación de cambio civilizatorio del nivel ideológico, del nivel en el que se está planteando en estos momentos a nivel global. Esto es tanto una situación de transformación civilizatoria y de ideología, de cambio ideológico profundo. Por lo tanto, tiene una faceta macro, tiene facetas técnicas y, por supuesto, facetas educativas tremendas. Y es un reto desde todos los puntos de vista. Creo que todos los planteamientos que habéis hecho, muy complementarios además, en el fondo, aunque existan planteamientos distintos, pero muy complementarios, ayudarán a lo que es un reto realmente difícil. Yo creo que el mundo actual, aquí nos ha hablado lógicamente de problemas como son el problema del uso en defensa y en seguridad de la inteligencia artificial, que hoy ya está incorporando un elemento crítico de fondo, como lo estamos viendo en las guerras existentes. Es importante destacar que el sector militar está exento de la propuesta de ley de la inteligencia artificial. Es decir, lo que se haga a nivel militar no atiende a nivel prohibido, alto riesgo o nivel tolerante. Incluso los congresos, los 3 congresos que ha habido a nivel internacional han partido de la base de que la seguridad y la defensa no se establece de cara a una normativa, a una regulación y tal. Correcto. Con lo cual estamos, muchas gracias, y que estamos en una situación realmente de encrucijada histórica. Y por lo que habéis aportado, en cómo avanzamos en esa encrucijada. A ver, es súper breve. Totalmente de acuerdo en que la inteligencia artificial es un instrumento en sí potente. Punto. Pero tiene 2 enormes dificultades sobre las que estamos hablando. Yo las digo a mi manera. La primera es el vínculo
con las relaciones de poder y de dominio existentes en nuestra sociedad. Y eso no es solo de 3 o 4 grandes. Esto es un modelo, que tenemos un modelo muy jerarquizado de funcionamiento de la sociedad. Y no me vale tampoco lo que ha dicho la compañera Nuria, socióloga como yo, no me vale eso de que no es posible democratizar este asunto. Claro que se puede democratizar, como se puede democratizar la sociedad. Lo que pasa es que estamos muy lejos de ello, eso es verdad. Y luego, el segundo gran obstáculo es la diversidad que existe en relación a las cosas de las que nos habla la inteligencia artificial. Yo creo que se puede distinguir, termino en un segundo, Alejandro, se puede distinguir que hay un nivel que podríamos llamar de los hechos, en los que todos podríamos estar de acuerdo, pues que hoy es miércoles, que es tal hora, que este es de color azul, que no sé, que tienes tantos años, todo un montón de cosas que ahí es una realidad objetiva. Pero luego está el campo de las opiniones, donde hay puntos de vista muy diferentes. Y no digamos ya el campo de las motivaciones y el campo de los símbolos, que para unos tienen fuerza y para otros no, determinados símbolos. Y para unos les motiva unas cosas y no otras. Y todo eso, ¿qué implica? Implicaría que la inteligencia artificial tendría que ser plural, como somos. Y estamos muy lejos de ello. Nada más. Muchas gracias. ¿Puedo decirte una cosa, perdón, por alusiones? Alusiones. Dale. Estaba claro. No, el tema de la democratización. Yo creo que, y comparto tu idea, y por eso digo, la inteligencia artificial no es lo otro del modelo económico, del modelo social jerarquizado, no es lo otro. La inteligencia artificial forma parte de esto y creo que refleja e ilustra un momento histórico en el que hay una acumulación de poder absolutamente impúdica y exagerada. Y eso, ahora mismo, de esta manera, la IA generativa no puede democratizarse, igual que no puede democratizarse una central nuclear, por ejemplo, porque como sistema tecnológico necesita un nivel de seguridad e inversión que no podemos controlar. Y eso es lo que pasa ahora mismo con la IA generativa. Y además tienen un nivel de control del relato. Yo no digo que no fuera deseable, absolutamente de acuerdo, sería muy deseable, pero la propia tecnología desarrollada por estas industrias tecnológicas ha nacido la forma de nuestra IA generativa de estas Big Tech. No la inteligencia artificial, que aquí hay muchas experiencias que creo que sí que esto se debe democratizar, pero la IA generativa ha nacido de esa acumulación de riqueza, de esa utilización de los recursos naturales sin ningún tipo de responsabilidad, ni de futuro, ni de búsqueda de sostenibilidad, ha nacido de esta lógica. Y de esta manera, la inteligencia artificial generativa no puede desvincularse de este modelo social y económico, y a mí me parece que es importante, por eso decía, desde la lógica democrática, cuestionar esa tecnología también de la IA generativa y su impacto en la educación, en la salud, en el control de fronteras. Es decir, estamos dejando en manos, ¿no? Algunos le llaman pluralismo digital o tecnopluralismo, estamos dejando en manos de unas pocas corporaciones un modelo social. Y eso es muy problemático, es realmente problemático. Pero esa misma tecnología no es pensable de otra manera. Yo creo que es un poco en la línea con lo que acaba de decir Nuria ahora. Nos parece un poco, digamos, ingenuo pensar que se puede legalizar en términos de uso y de desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial cuando estamos viendo cada vez más que el poder corporativo de las grandes empresas es capaz de hacerse con el poder de los países y que ese tipo de empresas son capaces de llegar a cualquier país. Digamos, su influencia es transfronteriza y es imposible legislar de forma local el uso y el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
Fíjate, a mí me preocupa también una cosa importante y un poco relacionada a tu pregunta. Es decir, creo que legislar sí se puede, ¿no? Y creo que realmente las propuestas y la propuesta de ley hecha en Europa me parece que es necesaria. Pero lo que realmente me preocupa es ese poder del cual muy bien mencionaba Nuria, que tienen estas grandes empresas. Es decir, bueno, yo tengo el poder de la herramienta, yo tengo el poder de la innovación, yo tengo el poder de la tecnología. Si tú no me dejas usarla aquí, yo me voy. Y eso lo que nos puede hacer es condenar un poco a ese desarrollo tecnológico e innovación en Europa, porque nosotros sí legislamos y sí le decimos no. O sea, tú como vienes no, o sea, tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, como tengo que pasar por aquí, pues no me interesa. Entonces, pues no te lo doy. Y eso lo estamos viviendo ahora, ¿no? Cuando grandes empresas sacan el modelo de ChatGPT y dicen, no, solo se puede usar en Estados Unidos, porque aquí en Europa todavía no lo pueden usar y tal. Y en eso me preocupa, ¿no? Porque realmente creo que es necesaria la legislación, pero también me preocupa en el sentido de que ese balanceo en el que nosotros nos podamos quedar limitados en innovación tecnológica, porque estas grandes empresas son los que tienen el poder de esas herramientas, de esa innovación, de ese desarrollo en inteligencia artificial, que ahora mismo es lo que realmente potencia a cualquier empresa. Es que decir, hoy en día cualquier empresa que nazca no se entiende ya casi sin inteligencia artificial o un equipo de inteligencia artificial o que tenga un servicio de inteligencia artificial. ¿Y dónde lo va a obtener? Lo va a obtener de estas grandes empresas. Y si no puede estar en Europa, pues a lo mejor tendrá que irse a otro sitio, ¿no? Y eso es lo que realmente es y esto es una opinión personal, lo que realmente me preocupa, ¿no? O sea, porque yo soy fiel a que hay que legislar, ¿no? Y que realmente creo que los marcos que se marcan sobre el uso inadecuado, sobre el uso tolerante o sobre el uso adecuado, creo que es necesario, hay que mantenerlos. Es decir, tú no puedes crear un juguete para un niño que tenga inteligencia artificial y modifique su comportamiento. O sea, eso es intolerable. O sea, y eso no se puede aceptar, ¿no? O que te puedan hacer una identificación masiva por la calle aquí en Europa. En China será otra cosa, pero aquí eso no es tolerable, ¿no? O que te puedan calificar socialmente con un modelo de inteligencia artificial para adquirir, por ejemplo, un tipo de subvención o un tipo de coste de dinero. Es decir, eso es inviable, ¿no? Y eso hay que tenerlo, ¿no? Igual que si se hace un coche autónomo, pues tiene que haber una oficina externa o un eficiente externo que valide eso que está haciendo. O sea, no lo puede hacer la misma empresa y decir, no, mira, yo saco este modelo fantástico y esto es así. Entonces, es un dilema. Es interesante la pregunta que has planteado y creo que nos encontramos en mi opinión, en esa gran disinitud. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, Jorge y Sofía. Una excelente experiencia. Yo, desde luego, me llevo, como dices tú, mucho aprendizaje y he disfrutado como un animalico con el seminario. Yo quería darle las gracias también a nuestros dos ponentes, que son estupendos, y también a vosotros por la atención, y invitaros a descargar el informe, que lo tenéis disponible en la página de la oficinac.es, y nada, que está ahí a vuestra disposición para que lo leáis en detalle. Bueno, Isabel, tú... Muchas gracias. La Universidad Popular quiere agradecer vuestra aportación a que sepamos algo más de inteligencia artificial o sobre todo de cómo usarla.